¿Qué hacía un grupo de 6 militares británicos dentro de una cueva inexplorada en México? ¿Qué objetivos tenían estos científicos del ejército de Reino Unido al adentrarse en una de las cuevas más grandes del planeta, en busca de algo que hasta la fecha continúa siendo un misterio? Un suceso plenamente documentado que ocasionó roces diplomáticos entre México y el territorio europeo en el año 2004, debido a que se descubrió que los militares extranjeros se encontraban realizando una misión desconocida en las entrañas de la Tierra. Cuando las autoridades mexicanas se percataron de la presencia de los británicos, intentaron rescatarlos, pero estos se resistieron y negaron cualquier tipo de ayuda, en una actitud que a todas luces evidenciaba que algo estaban ocultando, algo sumamente importante. Tan importante que los exploradores británicos dijeron que solo aceptarían ser rescatados por las fuerzas militares de su propio país. Se dijo que lo que estos 6 científicos buscaban era algún tipo de mineral radioactivo. Otros aseguran que los militares del Reino Unido en realidad tenían conocimiento de la existencia de vetustos vestigios de una antigua civilización en el interior de las grutas de la Sierra de Cuetzalan, en el estado de Puebla, en México. Pero otras hipótesis, quizá un poco más aventuradas, señalan que lo que estos militares buscaban en realidad era el contacto con seres intraterrenos. ¿Cuál fue la verdad? ¿Qué dijeron los gobiernos de ambos países al respecto? ¿Cuál es la postura oficial que explica, hasta la fecha, la razón de la presencia de estos exploradores, que por cierto, formaban parte de una misión de espionaje, inteligencia e investigación? Quédese con nosotros y le contaremos toda la historia. Esto es Alien Truth. El 27 de febrero del 2004, 13 científicos militares ingleses entraron a México en calidad de turistas desde el aeropuerto de la Ciudad de México. 9 de ellos tenían permiso para permanecer en el país por espacio de 90 días, mientras que de los otros 4 se desconocía su estatus migratorio. 6 nombres de estos enigmáticos militares se dieron a conocer: John Rowe, Jonathan Phipps, Charles Milton, Simon Cornwell, Chris Mitchell y Toby Hammett. De ninguno de ellos se reveló su rango militar. Lo único que se sabía es que pertenecían a las agencias de inteligencia inglesas, aunque el gobierno del entonces presidente Vicente Fox y el propio Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmaron a diversas agencias noticiosas y a la BBC de Londres que el grupo expedicionario estaba conformado por militares. La embajada británica enfatizó que su misión era únicamente de carácter civil, con un propósito científico de realizar un mapeo de las cuevas de Cuetzalan, sin poder explicar exactamente por qué o para qué necesitan los británicos un mapa de esas grutas en México. Algo que sinceramente no tiene sentido y que solo aviva el misterio. Sin embargo, en su investigación, las autoridades mexicanas descubrieron que en realidad los exploradores sí estaban desarrollando tareas castrenses, es decir, de carácter militar, en las que supuestamente investigaban la existencia de algún tipo de objeto o quizá de un posible elemento radioactivo en esa zona. Información recabada por la corresponsalía del periódico mexicano de La Jornada en Washington indicó en su momento que el Ministerio de Defensa del Reino Unido aceptó que los 6 espeleólogos atrapados formaban parte de las Fuerzas Armadas y estaban participando en una expedición con el nombre clave de Quetzalan Tiger, y que los ingleses contaban con la autorización militar de su país, pero no era un ejercicio de capacitación oficial. El gobierno mexicano primero se comportó enérgico y solicitó explicaciones al Reino Unido sobre la flagrante violación a la soberanía nacional, pero luego, de manera muy enigmática, cambió su postura y se mostró más accesible y dócil.
obedeciendo las indicaciones del primer ministro inglés de que no se dieran a conocer a la población en general los verdaderos motivos de la misión en las cuevas y grutas mexicanas. No obstante, muchos locales de Cuetzalan cuentan historias muy interesantes, historias que involucran el saqueo de piezas arqueológicas pertenecientes a una civilización desconocida, así como el avistamiento de helicópteros militares y extrañas luces sobrevolando la zona. La expedición de estos militares que vemos en pantalla fue supuestamente organizada por la Asociación Inglesa de Espeleología de Servicios Combinados, que aglutina miembros del ejército, la marina y la fuerza aérea. Y además el grupo contaba con el apoyo de la Royal Geographical Society en una misión de investigación científica militar iniciada en los años 80. Es decir, los militares británicos estaban realizando misiones secretas de investigación dentro de las cuevas mexicanas en busca de algo que nunca han querido aclarar y nunca nadie se había dado cuenta. Al menos no la sociedad ni los estratos más altos del gobierno, puesto que los habitantes de Cuetzalan reportan con frecuencia la presencia de estos misteriosos hombres europeos que siempre se hacen pasar por turistas. Las historias de la existencia de vestigios arqueológicos muy antiguos y desconocidos dentro de grutas y lugares subterráneos no es algo nuevo ni exclusivo. Aquí en Alien Truth, hace poco le contábamos de la Cueva de los Tallos, en Ecuador, donde incluso el mismísimo Neil Armstrong, luego de completar su histórica misión Apolo 11, decidió viajar de manera inexplicable a Sudamérica para ir a investigar estas enormes grutas, similares a las de Cuetzalan, donde también se dice que existe evidencia innegable de la existencia de una civilización olvidada del pasado, que dejó ahí sus tesoros y su ancestral conocimiento. Recordemos también las montañas ubicadas en Dulce, en el condado de Río Arriba, en el estado norteamericano de Nuevo México, donde el ex militar Philip Schneider reveló que los militares estadounidenses encontraron unas enormes grutas, en cuyo interior se encontraba viviendo una civilización no humana que fue violentamente desalojada por el ejército, debido a que se planeó construir una base militar secreta en ese sitio. Recordará usted también que Schneider, justo después de revelar al mundo la anterior información, fue encontrado sin vida. Civilizaciones no humanas viviendo bajo tierra en las entrañas de enormes grutas como las ubicadas en Cuetzalan, Puebla. Juzgando las historias e indicios que relatan exactamente la misma historia en diversos sitios del planeta, no resultaría tan extraño como parece. Y tampoco resulta para nada extraño que los militares y las agencias de inteligencia de las grandes potencias mundiales estén sumamente involucradas en su investigación. Aquí el asunto es desde cuándo saben los británicos que dentro del sistema de cavernas mexicano existe algo que nunca han querido revelar. El gobierno mexicano, en un acto más de simulación que de verdadera protección a la seguridad nacional, expulsó a los militares ingleses del país. Pero nunca dijeron qué fue lo que el gobierno del Reino Unido y sus militares estaban haciendo ahí exactamente. La versión oficial, entre comillas, es que se sospechaba que dentro de las grutas se escondía algún tipo de elemento radioactivo. Sin embargo, esto nunca fue confirmado, ni cuando el en aquel entonces secretario de Energía Felipe Calderón aseguró que ordenaría una investigación para confirmar o descartar esta teoría. Posteriormente, ese mismo secretario se convirtió en el presidente de México. Y hasta la fecha, varios sexenios después, el misterio de por qué 6 militares británicos realizaban una misión en Cuevas de México sigue sin resolverse. ¿Realmente buscaban elementos radioactivos? ¿Vestigios arqueológicos de una civilización desconocida? ¿Un contacto con seres intraterrenos? Quizá nunca lo sabremos, pero la pregunta más importante es: ¿las grutas mexicanas siguen siendo objeto de operaciones militares secretas por parte de las Fuerzas Armadas de los países más poderosos y nunca nos han vuelto a decir nada? ¿Usted qué opina? Para Alien Truth, Edward Betancourt.